Bienvenidos estudiantes del primer nivel a este pequeño tutorial que lo que busca es poder explicar principalmente cómo realizar o qué consideraciones se deben tener presentes al momento de realizar la guía número 3. En esta guía se van a encontrar con que se da continuidad al contenido que se comenzó a ver en la guía número 2, que tiene relación con el discurso o texto expositivo. En la primera parte de la guía va a encontrarse con un resumen o síntesis respecto a los principales conceptos o aprendizajes recibidos por medio de la guía número 2. Luego de esa síntesis, apreciarán entonces ustedes el contenido que es propio de esta guía número 3 y que tiene que ver con los dos tipos de textos expositivos que existen, dependiendo principalmente de las características que tenga el receptor, o sea, la persona que recibe el mensaje informativo que los textos expositivos comunican. Dependiendo de las características del receptor en relación a si es una persona que maneja o no el tema acerca del cual se le está entregando información, es la división que se va a hacer de los textos. Entonces vamos a tener una primera categoría de textos expositivos de divulgación, que son los textos más generales y a los cuales estamos más acostumbrados nosotros a acceder. En estos textos, el tema abordado va a ser fácilmente comprensible por cualquier receptor y eso a su vez se da porque el lenguaje, las palabras, las ideas, las expresiones que se utilizan en este tipo de texto divulgativo son palabras o expresiones fácilmente comprensibles por cualquier persona. No se requiere ser especialista en el tema para poder entender la información que se está entregando. Ejemplo de esto principalmente lo encontramos, por ejemplo, a través de los textos que nos entregan los medios de comunicación masiva, como es la prensa escrita. En las noticias, por ejemplo, en los reportajes, yo encuentro información que es netamente divulgativa, porque yo, sin, por ejemplo, ser experta relacionada con política, tal vez, puedo leer perfectamente un texto informativo, expositivo, una noticia que me hable de política y el lenguaje en el que esa noticia se estructura está pensado para que yo, un lector no experto en política, pueda entenderlo. El lenguaje y el tema se presentan de manera simple, pensando entonces en un receptor que no es experto en política, pero que sí puede entender de igual forma el contenido del mensaje. Diferente es cuando se trata de textos expositivos especializados, donde aquí el receptor, tal como lo dice la palabra, sí necesita ser un especialista en el tema, manejar ciertos tecnicismos del lenguaje para poder entender la información que se presenta. Ustedes cuando vean la guía se van a dar cuenta que en este ejemplo de texto expositivo especializado es muy difícil que nosotros, que no somos científicos, que no somos químicos, que no somos doctores, podamos entender a cabalidad, o sea, completamente, la información que este texto nos está entregando. Porque nos vamos a encontrar sobre todo con palabras, con un lenguaje demasiado técnico, demasiado específico, que dificulta su comprensión. ¿Por qué? Porque este texto está pensado en un receptor específico, un receptor que tiene conocimientos previos acerca del tema y que por lo mismo domina el lenguaje que en él se utiliza. Ejemplos de textos expositivos de este tipo son los textos netamente científicos y legales. Se les muestra aquí también en la guía un enlace a un video en YouTube en el que se explica lo mismo que se presenta en la guía acá arriba, pero con otros ejemplos y con otras palabras. Tiene que tener presente que en el video al cual usted va a acceder, el orden en el que se le explican estos dos tipos de textos expositivos es distinto al orden que se presenta en la guía. Porque aquí primero vimos los textos expositivos divulgativos y después
Los especializados. En el video está al revés. Primero le habla sobre el texto expositivo especializado y después del texto expositivo divulgativo. Las características para ambos son los mismos, solo que en la presentación en el video están invertidos en cuanto al orden. Después, en la guía se encuentran con la actividad. Y la actividad que deben realizar esta semana consiste en la escritura, en la redacción de un breve texto expositivo de tipo divulgativo o especializado. Usted elige, usted escoge si su texto lo va a hacer divulgativo o lo va a hacer especializado, a través del cual usted entregue información acerca de un tema de su interés personal. Debe escoger solo un tema a partir del cual va a entregar información. Evidentemente, ese tema que usted elija tiene que relacionarse de una forma u otra con sus conocimientos que usted tiene respecto a él. Esto no quita que usted pueda investigar acerca de algún tema que le interese para elaborar su texto expositivo, pero idealmente considere, para que la actividad sea más fácil, entregar información sobre algún tema que usted maneje o domine. Ahí yo les pongo tres opciones muy generales. Puede escoger un tema de su vida laboral, por ejemplo, un texto en el cual usted entregue información acerca de qué labor desempeña usted en su trabajo. Les pongo mi ejemplo. Yo podría entonces perfectamente elaborar un texto expositivo en base a las características que tiene que tener un profesor para ser un buen profesor, por ejemplo. Entonces yo busco información, como manejo el tema, me dedico entonces a entregar información desde mi conocimiento, pero también puedo buscar información en otras fuentes. Puede también usted elegir un tema que trate sobre su vida personal, entregar información sobre alguna serie, por ejemplo, que usted ve, un estilo musical, un deporte que practique, un pasatiempo, etc. También tiene aquí como opción elegir un tema que se relacione con su cultura. Por ejemplo, entregar información acerca de alguna costumbre propia de su cultura, creencias que usted posea o su cultura, alimentación, estilo de vida, educación, política, salud, etc., que se vincule con la cultura o nacionalidad a la cual usted pertenece o de la que usted quiera informar. Esto aplica, jóvenes, para todas las nacionalidades, ¿ya? No piense que solamente usted puede hablar de un tema relacionado con su cultura si es que es un estudiante extranjero. Si usted es un estudiante chileno o chilena, también puede entregar información respecto a algún aspecto de su cultura. Indicaciones importantes: elija solo un tema, decida si es que su texto va a ser divulgativo o especializado. Elija solo uno. O divulgativo, si es que voy a entregar información general pensando en cualquier receptor que pueda entender mi información. O especializado, si es que, por ejemplo, usted quiere elaborar un texto muy específico, muy técnico respecto al tema que usted domina. Escribir un texto expositivo, téngalo presente, no es opinar sobre el tema, sino entregar información objetiva sin opinión respecto a él. No le estoy pidiendo a usted que opine respecto, que me diga que le gusta el fútbol porque el fútbol es entretenido, lo entretiene mucho. Siempre usted ha visto fútbol a través de internet, siempre usted ha ido a la cancha con su papá, con su mamá, y por eso el fútbol es su pasión. La verdad es que un texto expositivo no busca entrega de opinión, sino información. Entonces, si usted elige, por ejemplo, como tema el fútbol, busca información respecto, no sé, a las normativas del fútbol, al origen del fútbol, cuáles son sus características, etcétera. No su opinión, sino información sobre el tema. Puede buscar información en otras fuentes, como en internet, pero su trabajo tiene que ser original. No copie, por favor, no plagie información, porque si no, su trabajo se va a calificar con la nota mínima. Usted busca información, pero esa información usted la entrega con sus propias palabras. Primero la procesa y después la entrega.
debe escribir en un mínimo de 20 líneas y máximo 40 líneas, y que esto considera desde la introducción hasta la conclusión en tamaño 11 de letra. ¿Qué pasa si es que usted lo escribe a mano y luego nos manda una foto? De igual forma, entonces, su mínimo deben ser 20 líneas con un tamaño de letra normal, estándar, no gigante, para ocupar más líneas, un tamaño normal. Por favor, que la letra sea legible, si es que lo va a escribir a mano, y cuidando su ortografía y redacción para que sea fácilmente comprensible cuando yo lo lea. Debe seguir el formato de escritura que se copia acá. Inventar un título para su texto, evidentemente su título tiene que ser coherente con lo que usted habla acá. Si vuelvo al ejemplo, si usted va a hablar del fútbol, entonces su título tiene que relacionarse en alguna medida con lo que usted menciona como información acá. Entonces yo podría poner como ejemplo título, la normativa legal acerca del fútbol profesional. Y entonces yo voy a entregar información acerca de esa normativa. Tipo de texto expositivo, tiene que decir si es divulgativo o especializado y por qué. Yo aconsejo que esta respuesta usted la realice al final de su texto, cuando llegue a darse cuenta, cuando lo tenga escrito completamente, de si la información que entrega puede entenderlo cualquier persona que no es experto en el tema o más bien está diseñado, creado para que lo entienda un receptor que sabe muchísimo del tema sobre el cual usted está tratando. Tiene que incorporar una introducción breve. La introducción no debería sobrepasar más allá de las 4 líneas, diciendo cuál es su tema y explicándolo brevemente. Por ejemplo, puede incorporar definiciones en esta parte, descripciones, desarrollo del tema, entregando información detallada acerca de su tema. Esta es la parte del texto donde se debe incorporar la mayor cantidad de información posible. Y una conclusión que sintetice brevemente las ideas principales de la información entregada. En este punto están los indicadores de evaluación. Esto tiene que ver con cada una de las cosas que se evalúan respecto a su presentación, que seleccione un tema de su interés, que la escritura evidencie dominio o conocimiento del tema sobre el cual se informa, que exponga información objetiva, por favor esto es muy importante, que no entregue una opinión personal, sino que entregue información sobre el tema, que cree un título pertinente, que identifique y explique el texto expositivo que elabora, si es divulgativo o especializado, que redacte una introducción, un desarrollo, una conclusión, que la información se entregue de forma clara y coherente, que respete el formato que se entregó y que su información sea completamente original. Eso también tiene muchísimo puntaje. Mi sugerencia, jóvenes, es que lean los indicadores de evaluación para que en base a esto puedan orientar la manera más completa de desarrollar o de escribir su texto expositivo. Mucho éxito, cualquier duda, ustedes saben que existen canales formales como es el correo y también el WhatsApp con el número que ustedes manejan para que me planteen sus dudas, sus inquietudes y yo pueda orientarlos. Mucho éxito, mucho ánimo, que les vaya muy bien. Saludos.